Bienvenidos al Gran Circo. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al Gran Circo. Este espacio, este podcast para la Fórmula 1, donde César Olivares y un servidor, Oscar Virués, pues gustosos de hablar de este magnífico deporte, estamos aquí presentes como todos los martes, además del material extra que vamos subiendo poco a poco, donde hablamos de muy distintas cosas. Podrán encontrar también pues algunas biografías de pilotos, hablaremos de las escuderías, de los ingenieros, de datos curiosos o importantes para ir entendiendo y comprendiendo más a fondo a este deporte automotor. Porque qué importante es estar al día, mi querido César, y además la información es poder. Sí, totalmente. Primero que nada, con el gusto de saludarte, con el gusto de saludar a todos nuestros escuchas. Y sí, definitivamente es muy importante conocer el contexto, sobre todo que estamos próximos a arrancar la temporada 2022 de Fórmula 1, saber de dónde venimos, quiénes son los pilotos que van a protagonizar esta temporada y que protagonizaron la temporada pasada, las escuderías, si hay cambios, reglamento. Creo que es muy importante contextualizar para saber o tener una vaga idea de qué es lo que se viene. Porque si bien hay cambio de reglamento y puede haber cambio en muchas cuestiones, también va a haber de pilotos, coches nuevos, demás, incluso hasta llantas nuevas, porque los rines ahora van a ser de 18 pulgadas para hacer los Fórmula 1 más vistosos. Hay que saber de dónde venimos, quiénes son los protagonistas, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, para entender más esta temporada 2022 que está muy, muy próxima a iniciar. Fíjate, qué bien que mencionas todo esto, porque yo voy a ser muy honesto con todo el auditorio. Las primeras carreras que yo alcancé a ver, creo que pues eran desde que soy niño. Evidentemente no lo hacía con plena conciencia de la situación. Me refiero en cuanto a cuántos puntos suma el primer lugar, cuántos el décimo, el 15 por qué ya no. En fin, un montón de información que la verdad es que uno pues generalmente desconoce. Y esto a veces es lo que no permite que más personas se acerquen a los deportes. Y me refiero no solamente al de la Fórmula 1, al automovilismo, a la mayor parte de los deportes. Cuando tú no entiendes el reglamento a profundidad, te pierdes en verdad de por qué es tan emocionante un deporte. Hay, por ejemplo, pues muchas personas que dicen, yo no le entiendo para nada al fútbol americano. Para mí es tan sencillo, porque lo sigo desde que soy un niño, entonces lo comprendí a la perfección rápido y pude emocionarme o me sigo emocionando igual que cuando era niño. A diferencia de eso, o muchos otros, el fútbol, porque voy a hacer aquí la mención, fútbol es el que se juega con el balón esférico. Fútbol americano es el otro, para quedar bien claros de que nada que soccer y así, no. Pero bueno, para hacer la diferencia de este deporte, yo en la Fórmula 1 cuando era niño la verdad es que no entendía nada más veía si alguien rebasaba a alguien, eso me emocionaba y punto. A lo mejor no era el primer lugar, a lo mejor era un sexto lugar, pero en fin, como no conocía bien a los pilotos, me fui pues poco a poco aficionando a este gran deporte. Pero para entenderlo, pues hay que entender bien las reglas. Eso nos va a dar una mucho mayor comprensión y entonces así también podemos, yo creo que medir el esfuerzo que hacen tanto los pilotos como las escuderías, porque este es uno de los deportes donde participa una cantidad impresionante de personas para llevar a uno solo, bueno, a dos, porque cada escudería tiene dos pilotos, a un campeonato. Entonces es un reloj suizo complejísimo de armar y de que funcione bien. Sí, definitivamente la complejidad de la Fórmula 1 es mucha. Desgraciadamente yo intentando platicar con gente que no está tan involucrada en este deporte, que no tiene mucho interés, he escuchado que reducen la Fórmula 1 a carreritas de un montón de carritos dando vuelta a toda velocidad, cuando no es así. Yo creo que es uno de los deportes de más estrategia. Sí. No lo pareciera, porque se parecía que es pura adrenalina y simplemente es llegar primero, pero no. Es mucha estrategia, mucha inversión de capital,
mucha tecnología, mucha habilidad obviamente de los pilotos y obviamente el reglamento se va adecuando y se va modificando acorde a los avances tecnológicos o incluso a muchas situaciones que se van viendo en carrera o incluso para mejorar el espectáculo. Por ejemplo, sin ir más lejos, ahorita mencionaste lo de los puntos. Este sistema de puntaje que tenemos hoy en día no siempre ha sido así, ha tenido varios cambios. Por ejemplo, en los principios de la Fórmula 1 se otorgaban hasta 8 puntos. Hoy por carrera el primer lugar gana 25. Antes se otorgaba puntos a los primeros 5, luego a los 6, después a los 8. A partir de 2010, nada más para aclarar el tema de los puntos, la repartición de puntos por carrera es 25 puntos al primer lugar, 18 al segundo, 15 al tercero, 10 al cuarto, 8 al 5, 6 al 6, 5 al 7, 3 al 8, 2 al 9 y 1 al 10. El 11º lugar, 12º y de ahí en adelante hasta el número 20, porque hoy tenemos 20 pilotos en la parrilla. También esto ha variado conforme el tiempo. Ha habido temporadas donde hay muchos más pilotos o donde hay menos. Esos pilotos ya no van a puntuar. Y a partir de, me parece, 2 o 3 temporadas, fue que se empezó a otorgar el punto extra a la vuelta rápida. Es decir, en toda la carrera, el piloto que haya dado la vuelta más rápida al circuito se lleva un punto extra siempre y cuando quede en las primeras 10 posiciones. Si queda el piloto que va en la posición número 16 y da la vuelta rápida, no puede obtener ese punto extra. Sin embargo, se la podría quitar al piloto que va en la posición número 2 y llevaba esa vuelta rápida. Cuestión que muchas veces pone a la escudería entonces a trabajar y a tener una nueva estrategia a propósito de lo que mencionabas para decir, ok, le pasó a Checo Pérez, de hecho en una carrera, ya hablaremos más adelante de ello, pero donde la escudería Red Bull Racing dice, a ver, mi piloto 2 o el que va más atrás en la posición, en realidad pues no va a puntuar mucho, se va a llevar a lo mejor uno o no va a llevarse ninguno. Me conviene mejor quitarle el punto de la vuelta rápida al piloto de la escudería contraria o rival a la que le quiero ganar. Y entonces, si yo saco a uno de esos dos pilotos para ponerle las llantas rojas, las llantas rápidas, y a veces lo han hecho faltando solamente una vuelta de carrera, donde es hasta un poco arriesgado, y ponen al piloto, obviamente, pues en estas mejores condiciones, con neumático muchas veces nuevo, a justamente romper ese tiempo que había ganado el otro piloto, y así es como le quitan el punto extra. Entonces sí, todo el tiempo estamos hablando de estrategia. La verdad es que debe ser para las mentes brillantes que trabajan dentro de la Fórmula 1 un periodo o un momento desgastante mentalmente, donde están observando constantemente la telemetría del automóvil, todos los datos que va arrojando, si las temperaturas de qué neumático están más arriba que otro, si las estrategias de otros equipos también están muy al pendiente de qué está haciendo el otro equipo. No es solamente enfocarse en qué hace uno para su escudería y para sus pilotos, sino cómo contrarresto o cómo ataco o por qué él está utilizando, o tal escudería está utilizando tal neumático, o por qué va a entrar a pits antes que yo, medir el tráfico, las telemetrías que mencionas, que son todas estas gráficas que dan indicadores de desgaste, temperatura, el acelerador, el freno, los grados que mueve el volante del piloto, todo eso en tiempo real. Es un análisis impresionante el que se maneja, y todo para ganar, o más bien restar a ciertos tiempos milésimas de segundo, que digo, para cualquiera podría ser pues una milésima, es nada, pero milésimas en la Fórmula 1 se implica a veces millones de inversión, años de investigación y de desarrollo. Sí, por supuesto, porque este es un deporte en donde la ciencia está más que metida, eso es obvio, por eso los ingenieros son tan importantes en la, pues, colaboración de la construcción del mismo automóvil, o si bien como en la escudería Red Bull, donde normalmente pues le compran el motor a un motorista,
pues aquí también deben de tener ingenieros que sean capaces de solventar cualquier problema que se presente en cuanto a la mecánica o ingeniería de su automóvil. Pero está constantemente presente y en todos los sentidos, y todo puede fallar además. Es tan complejo que cualquier situación, imagínate tú, ¿se han puesto alguna vez a desarmar algo? Por ejemplo, un reloj que ya no funciona y se sienten un poco intrépidos y dicen, yo lo voy a resolver. A ver, algo, cualquier cosa que desarmen. De pronto nos preguntamos, ¿y esta pieza para qué era? Ahora imagínate ¿O dónde iba? ¿O dónde iba? Imagínate si eso pasara en la Fórmula 1, no, bueno, pues el desastre total. Que incluso hay una película que me parece además muy recomendable. Es la historia Ferrari versus Ford. La rivalidad que se dio en esa época donde todavía Enzo Ferrari estaba pues delante de la escudería. Entonces habla de la historia de Ken Miles, este piloto inglés, y Shelby, su nombre es... Carroll Shelby. Carroll Shelby, correcto. Carroll Shelby, que desarrolla motores en Estados Unidos. Todo esto ocurre en Estados Unidos. No les voy a contar toda la película para evidentemente no estropear, pero es muy buena y hay una escena en donde Carroll Shelby, que está pegadito a los pits de Ferrari, él obviamente en los de Ford, descubre una tuerca y dice, ok, se las voy a aventar. ¿Para qué? Para que desconfíen los ingenieros, los mecánicos de la escudería de Ferrari, que esa pieza le pertenece al coche que está corriendo. Y esto lo hace un poco tramposamente porque sí veía ciertas ventajas del Ferrari sobre el Ford, que al final lo termina, bueno, ya no les voy a decir nada más, vean la película. Exacto. Pero es maravilloso porque te imaginas tú como ingeniero, como mecánico de la escudería, decir, ya arrancó el auto y yo tengo esta pieza que no sé dónde va en las manos. Sí, no, podría ir en el freno, o sea, podría ser desde un tornillito de la carrocería, de la manija de la puerta, hasta de del freno, del motor. Entonces va una persona adentro. Sí, no es un coche que vaya a 60 kilómetros por hora, van a muchos más. Entonces es muy peligroso. Claro, porque estás hablando primero de la vida de una persona, pero también de los millones de dólares que se pierden al un accidente desastroso en un automóvil como esos. Entonces, por eso es tan importante la labor de todo mundo en una escudería. Por eso es que se tienen que concentrar y la persona que es contratada para hacer cualquiera de las funciones que se deban cumplir, pues tienen que ser, sí, las personas más capacitadas que ellos puedan encontrar y, por supuesto, pagar. De allí otra vez la importancia de ganar los campeonatos de constructores para tener un muy buen presupuesto y poder desarrollar desde entrada el motor, la ingeniería, pero pagarle también a toda tu planta, que es enorme. No, y conseguir los mejores elementos en todas las posiciones, los mejores diseñadores, los mejores ingenieros en aerodinámica, en motor, en absolutamente todo. Tener un Dream Team para tu escudería y así lograr una temporada exitosa. Pero Oscar, el capítulo pasado de resumen de la temporada 2021 abarcamos, me parece que 6 carreras. Llegamos hasta Bakú. En este capítulo vamos a darle continuidad para seguir entendiendo más y sobre todo más a fondo todo el mundo de la Fórmula 1 y sobre todo qué fue lo que pasó en la temporada 2021 y qué es previsible para la temporada 2022, donde repetimos, absolutamente todo puede pasar. La Fórmula 1 es un mundo y un deporte de muchas sorpresas, donde un accidente, donde una pinchadura, donde se te puede reventar un motor de la nada, todo, absolutamente todo puede pasar. Entonces, antes de arrancar con este resumen, estas llantas ya se están viendo desgastadas, ya tienen bastante graining. Entonces, ¿qué te parece si pasamos a pits? Y saliendo de pits nos arrancamos con la carrera, la número 7 de la temporada 2021, que fue Francia. Vámonos a pits. La pista por completo. Entonces, ahí nuevamente yo creo que la preocupación por parte de la escudería de Red Bull es como, no puede ser. A ver, si vamos analizando también la carrera de Max Verstappen,
y recordamos pues carreras de otros años, le ha pasado muchas veces, sobre todo al inicio de la temporada. Yo no sé si es un Max Verstappen desbocado, demasiado brioso, que por esta ansiedad de lograr el primer lugar muy pronto, pues termina poniéndose o muy nervioso o no controla todos los elementos que el auto le permite tener para pues apoderarse del control del mismo, ¿no? Y entonces sí, no es la primera vez que ocurre esto de que se despiste en una etapa muy temprana de la carrera. Sí, no, algo desconcertante para un piloto con tanto talento como Max Verstappen. Y te iba a decir tan experimentado, pero la verdad es que lleva muy pocas, bueno, no muy pocas, lleva pocas temporadas en la Fórmula 1. Apenas tiene 24 años, es uno de los campeones hoy en día más jóvenes en lograr ese objetivo. Definitivamente es muy aguerrido. Y sobre todo en temporadas anteriores se le notaba esa falta de experiencia, esa madurez como piloto, esa tranquilidad, que si bien en esta temporada 2021 se vio un piloto mucho más entero, más capaz, más mesurado, más paciente, más inteligente, sí de repente tiene esos destellos de joven novato, sí, por así decirlo. O sea, la manera de rebasar de Max Verstappen es: ahí te voy, y si tú me chocas es tu problema, yo no me voy a quitar. Entonces echa coche, echa lámina, como decimos aquí en México. Literalmente deja sin espacio a los pilotos rivales en la pista, de una manera todavía legal, sin caer en sanciones ni nada, pero sí es un piloto muy aventado que al parecer no le tiene miedo absolutamente a nada, ni a nadie. Sí, no, la verdad es que lo demuestra carrera tras carrera. Pero fíjate, tocas un punto importante, porque me hiciste recordar a un Lando Norris. Hablando de juventud, pues Lando es un poco más joven todavía. ¿Lando qué tiene? ¿21 años? Algo así. Sin embargo, no ves un piloto, a diferencia de Max Verstappen, tan ansioso, ¿no? Que pierda probablemente fácilmente la tranquilidad. Lando aparenta... 22 años, perdón. 22 años tiene. Lando aparenta mucho más edad que la que tiene, cuando menos hablando en cuanto a madurez. Emocionalmente como piloto, ¿no? Sí, pues la verdad es que sí, tiene yo creo que un gran control de su automóvil. Y como persona también, la forma en la que se comunica tanto con la escudería como los demás compañeros y evidentemente la prensa, creo que lo hace de una forma mucho más mesurada, tranquila o madura. No sé cómo llamarlo, cómo lo puedan interpretar también ustedes, pero así es como yo lo veo. Yo veo sí a un Max mucho más desbocado con todo, y que este último año sobre todo, para mí o para mi gusto, mostró mucha más personalidad o relajación, madurez, que de pronto en algunos momentos de la temporada también adoleció de ellos, ¿no? Pero sí lo vi más maduro en esta temporada. Sí, y lo demostró en esta carrera en Francia, porque supo reponerse ante la adversidad de perder en las primeras curvas la pole position que tanto le costó conseguir en la quali de Francia. Y los dos Mercedes lo adelantan. Sí. Los dos Mercedes lo superan. De hecho, hasta la vuelta 44, Verstappen logra superar a Valtteri Bottas. Que 5 vueltas más en la vuelta 49, Bottas muy enojado, como pocas veces se le ha visto. Bottas es un piloto, finlandés, de una personalidad muy fría, sí, muy conservadora, muy mesurada. Habla lo necesario, prácticamente no muestra sus emociones, es muy, muy, muy reservado. Lo vi realmente furioso con su equipo, porque por el radio les dije que esta carrera era a 2 paradas. Es decir, tenía que haber pasado 2 veces por pits cuando los Mercedes pasaron solamente una. Uh-huh. Estas estrategias normalmente se usan cuando no hay tanto desgaste de neumáticos en llantas y pueden salir con un compuesto desde la arrancada, más o menos cubrir un poquito menos de la mitad de vueltas en la pista y entrar una sola vez a pits
con los siguientes neumáticos aventarse hasta la última carrera. Sin embargo, aquí incluso Alonso en un momento también en el radio dice: creo que todos los pilotos están sufriendo igual que yo, creo que todos estamos viendo que hay más desgaste del previsto en las llantas, porque para esto Pirelli, que es el proveedor de neumáticos oficial de la Fórmula 1, carrera con carrera siempre les da una lectura acorde al asfalto de la pista y acorde a las temperaturas y el clima que se prevé para las qualis, para las prácticas, para absolutamente todo, y más o menos les aconseja un margen de trabajo adecuado de cada compuesto a las escuderías, para que las escuderías lo tengan en cuenta y conforme a esto, con base en esto, creen una estrategia de carrera. Entonces a Bottas lo vimos furioso porque no comprendía por qué Mercedes no lo llamó una segunda vez o no armaron una estrategia a 2 paradas, cosa que finalmente les costó. Les costó porque después, incluso en la misma vuelta donde Bottas se queja, Checo rebasa a Bottas. Entonces ya era Hamilton solo contra 2 Red Bull atrás. Sí, además 2 Red Bull pues mucho mejor administrados en el sentido de los neumáticos, porque pues ellos sí hacen esas paradas que le faltan a la escudería alemana, y entonces pues un Max Verstappen en la vuelta 46 aprovecha esta ventaja y por fin pues le da rebase a un Lewis Hamilton que pues ya no podía en la vuelta 52. En la 52, sí, perdón, 52. Cierto. Entonces ya no puede hacer en realidad más nada, y tampoco así Bottas con Checo Pérez, como bien dices tú, dándole el primer 1-3 a la escudería de Red Bull para Checo Pérez, obviamente, ¿no? Que había llegado, solamente había tenido un primer lugar y este fue su segundo podio, ahora ocupando el tercer lugar. Pero hacían el 1-3, entonces para la escudería era fantástico porque venían de un Azerbaiyán donde habían sumado los 25 puntos de Checo Pérez y Mercedes no había sumado nada, y ahora ocupaban pues 2 de los primeros 3 lugares. Y venían también de Mónaco, donde Verstappen se llevó 25 puntos. Entonces es la tercera carrera al hilo de victorias para Red Bull. Entonces el podio de Francia quedó Verstappen en primero, Hamilton en segundo, Pérez en tercero, cuarto Bottas, y otra vez el mágico niño Norris quedó en quinto lugar, siguiendo pasos muy sólidos al principio de temporada y posicionando a McLaren en una buena posición en cuanto a constructores, y él posicionándose muy bien en cuanto a pilotos. Sí, no, desde luego. Yo creo que hasta ese momento la escudería McLaren había dado fe de lo que venían haciendo. Yo dije, qué impresión del salto tan grande que dieron de la temporada antepasada a la pasada. La verdad es que fue fantástico, y un Lando Norris, pues la verdad es que más que adaptado, y ahí sí es uno de esos ejemplos en donde nos podemos poder imaginar qué sería de este piloto si lo tuviéramos en Mercedes. O en Red Bull. O en Red Bull, ¿no? Que es muchas veces lo que yo creo que la afición le critica a Checo Pérez. Cómo Checo Pérez, estando en una de las 2 mejores escuderías, no puede lograr un papel mucho más preponderante, más importante. ¿Por qué no está ocupando Checo Pérez siempre cuando menos el cuarto lugar? Exacto. Y bueno, también no me le voy a ir encima a la crítica, pues cada quien criticamos lo que estamos viendo, y a veces es la desesperación de no ver. Yo diría nada más, bueno, para hacer una crítica en la Fórmula 1 hay que tener o tomar en cuenta muchísimas cosas. No nada más es despotricar por despotricar simplemente. Hay que analizar bien cuáles son los detalles que ocurren en cada una de las pistas, para entonces sí tener un análisis mucho más constructivo. Y aquí, ¿por qué quiero aprovechar este momento? Porque también hemos de resaltar que el ingeniero que le da las instrucciones por la radio a Checo Pérez es un novato también. Entonces hay que comprender que aquí ha sido una relación o una correlación en corresponsabilidad también dentro de estos errores, sumándole las malas paradas eventuales en
en los pits, que se han llevado más segundos de los que normalmente trabajan con Max Verstappen, o que las estrategias son distintas. Y pues no sé, yo lo he dicho una y otra vez, a veces el pobre Checo no tiene buena suerte, caray. Sí, no, yo creo que es una temporada en la que tanto el ingeniero como Checo es acoplarse al sistema de trabajo de Red Bull, es acoplarse a un coche nuevo, es acoplarse a saberse en una escudería competitiva y sobre todo saberse obligado a entregar resultados. Porque finalmente cuando estaba en Racing Point era el piloto número 1, tenía un coche, pues iba a hacer lo que pudiera hacer con el coche, pero aquí tienes un coche de primera, Checo, o sea, no es como que puedas acabar en séptimo lugar. Deberías acabar mínimo en cuarto. Exacto. Entonces creo que es una presión que juega en contra de Checo. Sin embargo, la supo manejar muy bien a lo largo de la temporada. Y yo creo que por la experiencia que tiene Checo, la trayectoria y toda la carrera, es un piloto que puede lidiar con ese tipo de presiones. Sin embargo, el Gran Premio, a mí particularmente el circuito de Paul Ricard no me gusta. Me confunde bastante eso de que tenga zonas fuera de la pista tan amplias y todas pintadas rojo con azul y blanco. No sé, a veces me resulta aburrido. No es un circuito malo en sí, pero a mí particularmente no me gusta. Sin embargo, después la carrera 8 y 9 tuvieron lugar en Austria. ¿Esto por qué? 2 carreras en Austria en el mismo circuito. Pues suele pasar que también hubo 2 en Italia esta temporada, pero en circuitos distintos. Yo creo que por temas de la pandemia y por patrocinadores y llenar fechas y demás, es que se recurrió a este recurso de tener 2 carreras en el Red Bull Ring. La primera, en mi opinión, bastante desangelada. Digo, sabíamos que Red Bull, por estar jugando el local y estar en su casa, estaba hasta cierto punto obligado a ganar y superar a Mercedes, pero a mí me pareció la primera de ellas muy, muy, muy para el olvido. O sea, una carrera donde no pasaron cosas realmente importantes. Algo así como la carrera de Portugal, de la cual ya hablamos en episodios anteriores. ¿Tú cómo la viste, Oscar? Sí, yo creo que también es una carrera esta de Estiria, donde no hay grandes sorpresas. Arrancan en primero Max Verstappen, en segundo Lewis Hamilton. Lando Norris arranca en tercero con una gran clasificación, la que tiene el piloto inglés, que venimos destacando su actuación. ¿Por qué? Porque la verdad es de destacar. Ha sido importantísima, o fue importantísima en toda la temporada, y sorprendió a propios y extraños. Entonces, sí, yo creo que debe haber un seguimiento muy minucioso de todo lo que ha ido logrando este piloto inglés, que ya en el resto de la temporada igual no tiene la misma potencia en el motor, o no sabemos qué es lo que ocurrió. Recuerden que siempre hay un periodo vacacional, un parón de la temporada importante, larguísimo para quienes queremos seguir viendo todo el tiempo la Fórmula 1. Un mes aproximadamente. Sí, se hace eterno, ¿no? ¿No es así? Ya, sí, a mí sí me lo parece. Se sufre ese parón de verano. Pero ese parón de verano, pues muchas veces las escuderías lo utilizan y lo aprovechan a la perfección para poner nuevamente sus coches a punto, para saber cuáles son las debilidades y trabajar en ellas. Y una de las escuderías que mejor hace eso es Mercedes, sin duda alguna. Ya lo platicaremos más adelante. Pero aquí Lando Norris pues tiene una clasificación espectacular, se logra meter en tercero. Un Checo Pérez que arranca en cuarto, ¿arrancó en sexto lugar? No recuerdo. Pero no arranca tan mal, porque lo hemos dicho no una vez, varias veces. Checo desafortunadamente nunca ha tenido un buen desempeño en las clasificaciones. Clasifica muy abajo, y sobre todo para tener, desde que está en Red Bull, pues el motor que le permitiría estar dentro de las 3 primeras 4 máximo, como bien decías. Y pues no lo hace normalmente así. Como piloto de carrera, ahí sí ya es otra cosa, ¿no? Gestiona muy bien todo lo demás, en fin. Pero entonces él pues está en un cuarto lugar, o pronto se hace del cuarto lugar.
aquí en Estiria. Entonces, tiempo después, yo creo que Hamilton no arranca con un muy buen automóvil para esa fecha. Mercedes no lo tenía tan a punto. Y sí es Red Bull más rápido que el Mercedes. Porque incluso veíamos algunas escenas de esta carrera donde Checo se ve limitado. Él trae más velocidad que el mismo Lando Norris, pero no lo puede rebasar porque Mercedes o Lewis Hamilton en su Mercedes viene más lento. Entonces no puede tener más distancia Checo y le impide el paso, entonces no se puede abrir. Si se abre, tiene a Lewis de frente y nada más lo choca. Y del otro lado, pues tiene al mismo Norris. Entonces eso le impide el rebase. Incluso ya lo había rebasado a Lando Norris. Sin embargo, le vuelve a quitar la posición el piloto inglés porque Lewis Hamilton se retrasa y eso le impide a Checo pues hacerse bien ya de ese tercer lugar. Sí, sobre todo un Hamilton, como tú dices, extraño. Yo lo noto un poco cauteloso, frenando con demasiada anticipación y sí, si bien dices, estorbando un poquito a los coches que trae atrás. Pero en general, digo, Hamilton saca el resultado, acaba en segundo lugar, Verstappen en primero. Pérez tiene un muy buena posición en el número 4. Bottas tercero y Norris nuevamente en quinto. Entonces, Norris 2 quintos lugares consecutivos, excelentemente bien en McLaren. Richardo desgraciadamente no así, no teniendo un buen arranque de temporada como lo está teniendo su coequipero. Sin embargo, otras cosas más importantes, más destacables no tuvimos en este Gran Premio, pero en el segundo de Austria sí, del cual vamos a platicar ahorita en un momento. Pero dime, Oscar. Es que tengo una puntualización que hacer. Fíjate que para Checo Pérez tiene una parada en pits donde tardan 4.8 segundos. Y aquí es entonces en donde pierde un poco la distancia con Bottas, que lo rebasa y termina quedando el piloto mexicano en cuarto lugar. Pero quedó a nada de rebasar en la última vuelta a Valtteri Bottas. A Valtteri Bottas. Entonces, nada más esa precisión para pues quienes son detractores de Checo que dicen, no sirve para nada. También hay que investigar también qué pasa ahí, que son de los errores donde digo, es una corresponsabilidad. Totalmente de acuerdo. Vamos por llantas suaves y a darle a lo último de la carrera, ¿te parece? Me parece muy bien, vámonos a pits. Regresamos aquí o continuamos aquí en el Gran Circo y ahora vámonos hasta el Gran Premio de Austria, el Red Bull Ring, que por cierto mencionabas en algún momento que en lugar del toro salvaje, furioso, deberían tener allí al señor, a don Nicolás Latifi, que ya hablaremos de él porque en la última carrera pasó algo muy importante. Quien no haya seguido la temporada y esté con nosotros por primera vez y se esté adentrando a este mundo de la Fórmula 1, ya lo descubrirá en capítulos siguientes. No hay que acelerarnos, pero no olviden ese nombre, don Nicolás Latifi. Exactamente, pero tienen que estar muy al pendientes de todos los capítulos para no perderse en ninguno de estos detalles. Entonces, bueno, estamos en Austria, en el Gran Premio de Austria, en el Red Bull Ring. Arranca, bueno, sigue siendo la casa de Red Bull, entonces para la escudería es muy importante conseguir buenos lugares y además yo creo que son circuitos que a Red Bull le benefician, o cuando menos en el momento en el que se encontraba en la temporada, pues sí, le benefician. Entonces arranca en un primer lugar un Max Verstappen, seguido de y parece de verdad ya una copia de la copia de la copia, pero un sorprendente Lando Norris en segundo lugar. Brutal este chamaquito, ¿eh? Sí, no, la verdad es que en un temporadón de ensueño, donde pues todos en la escudería McLaren evidentemente se vuelven locos cada vez que se subía al automóvil, porque
sabían que en cualquier momento pues se daba el primer lugar para la escudería, ¿no? Sí. Bueno, no les voy a adelantar para que sigan escuchando cada uno de los capítulos que aquí les vamos presentando en el Gran Circo. Pero entonces, Checo Pérez en un tercer lugar, Hamilton en un cuarto lugar. Aquí vemos entonces ya una diferencia un poco más notoria probablemente entre los motores de Mercedes-Benz y de Red Bull. Incluso llega a haber ciertas quejas por parte de Lewis Hamilton que dice, pues es que ya no sé qué hacer, son muy rápidos, no podemos con ellos, tenemos que trabajar mucho, hay que ver en la escudería qué se puede hacer porque la verdad no lo hallo. Y yo esto tenía muchísimos años que no lo veía, que no lo escuchaba, y menos de un Lewis Hamilton. Sí, no, el Lewis Hamilton viene ganando varias temporadas consecutivas y por primera vez se le escucha algo asustado, algo desconcertado por la velocidad de los Red Bull y por el dominio sobre todo de Max Verstappen y obviamente sabiendo que Max Verstappen está de local, está en la casa de Red Bull, en el circuito de Red Bull y necesitan contrarrestar la victoria pasada y las otras 3 victorias de Max Verstappen porque sí, bueno, no de Max Verstappen, de Red Bull porque recordemos que Checo fue quien ganó en Bakú. Entonces sí ya se está dando cuenta del contexto en el que está en el que el campeonato se le puede ir y obviamente se le puede ir de las manos y obviamente Hamilton está pensando en conseguir el octavo y consagrarse más allá de Schumacher, que ya sabemos que es una gran figura en la historia de la Fórmula 1 y pues qué mejor satisfacción que perseguir el romper un récord de un hombre como Schumacher. Pero bien lo dices, Checo inicia muy bien, demasiado bien, califica bien y tiene un muy buen arranque de carrera. Sin embargo, tiene un pique inmediato con Lando Norris al intentar arrebatarle la segunda posición, que incluso genera un toque en la vuelta número 4, donde Lando Norris lo deja sin espacio para rebasar. Checo va por el exterior y Checo se alcanza a despistar un poco y pasa por la grava, ocasionándole perder varias posiciones porque obviamente la grava frena los coches y los otros vienen con toda la inercia de la curva. Entonces pierde posiciones Checo y eso para mí en esa carrera fue como el detonante para después concretar una mala carrera de Checo, donde después incluso ya se le nota desesperado en la vuelta 41 compitiendo por la posición con Charles Leclerc y ahora es Checo quien le da un toque a Leclerc, que también, y no porque sea mexicano y no porque sea nuestro grandísimo Checo, pero creo que los comisarios de carrera se vieron un poquito sensibles y muy delicados al darle 5 segundos de penalización a Checo por un incidente que es simplemente están corriendo. O sea, son pilotos, están corriendo, están peleando una posición, no están haciendo nada ilegal. Creo que es parte de las acciones de la carrera a las cuales las autoridades de la FIA y los comisarios de carrera deberían verse un poco más flexibles. Que ya también vamos a tocar este tema, Oscar. Los comisarios han jugado particularmente un papel muy importante en esta temporada porque cuando no debieron ser tan duros se les nota muy estrictos y cuando debieron ser estrictos se les nota muy flexibles. Entonces uno ya no sabe quién es realmente la autoridad en una carrera, si los pilotos, si los jefes de equipo o los comisarios, que ellos deberían ser la autoridad. Pero bueno, volviendo a la carrera de Austria, nuevamente en la vuelta 47 Checo vuelve a tener otro incidente con Leclerc y se le añaden otros 5 segundos, sumando 10 en total de penalización, lo cual pues yo creo que obviamente le genera una presión a Checo de que se sabe que no está haciendo una buena carrera, que está cometiendo errores y de que está en Red Bull Ring y que tiene que apoyar a Max Verstappen, que afortunadamente el hombre las 2 carreras de Austria fue de paseo, salió simplemente el domingo a manejar y disfrutar del paisaje porque siempre tuvo a un Lewis Hamilton muy atrás, que no le hizo ni cosquillas y incluso el podio quedó Verstappen ganó primero, Bottas quedó en segundo lugar, Lando Norris otro podio para el joven inglés
Hamilton en cuarto y Checo en quinto. Entonces no fue tanto daño para Red Bull. Tampoco fue tan buena cosecha para Mercedes, que lo necesitaba. Yo creo que las cosas seguían muy, muy tranquilas para Red Bull. Ganaron 2 carreras en casa, vienen ganando carreras consecutivas, están muy bien posicionados y con muy buenos puntos, entonces están tranquilos. Sin embargo, ya sabemos, Mercedes es de esos rivales que o acabas bien con ellos, porque si los dejas respirar tantito te dan la vuelta en 2 carreras. Y lo vimos. No les vamos a adelantar ahorita mucho, pero se ve. Es que esa mentalidad alemana es impresionante. No solamente lo aplican aquí en la Fórmula 1. Hay un dicho para el fútbol donde dicen: el fútbol es un deporte que inventaron los ingleses, en donde siempre ganan los alemanes. Y que embellecen los italianos. Mira, qué bien bajado ese balón. Y también en los coches. Los coches alemanes son perfectos, nunca se te van a descomponer. Sí, ¿no? Son bonitos, sí, pero los italianos son obras de arte. ¡Qué belleza! Exactamente. No, la verdad es que yo creo que no puedes dejar respirar a la escudería de las flechas de plata, porque sí te alcanzan y te superan y van a hacer lo posible por destrozarte. Entonces, cualquier ventaja que encuentres a diferencia con ellos, tienes que aprovecharla. Fíjate que yo no considero, yo sé que por el resultado al final se ve un Checo Pérez probablemente nervioso, que no le permite destacar, y al que criticaron, por cierto, mucho. Me parecieron a mí exageradas las críticas, y voy a retomar un poco lo que decías de no por ser mexicano estoy diciendo lo que digo. Lo hago con la cabeza bien fría y con el corazón puesto en donde está. No en las manos, no con el estómago. No, simplemente analizo yo las maniobras de carrera y veo que sí, ese primer despiste que tiene con Lando Norris, pues la verdad es que eso le arrebata un muy buen desempeño que tenía hasta ese momento, que lo manda hasta el 7º lugar, donde le costó mucho trabajo poder ascender estos puestos, y tiene sí esta batalla con Charles Leclerc que le cuesta trabajo, pero yo siento que todos estos elementos en la carrera no son justificables para penalizarlo un par de ocasiones con 5 segundos cada una de ellas. A mí también me pareció exagerado, creo que los comisarios se vieron exageradamente sensibles o cediendo un poco a la presión de las escuderías, porque no lo vemos. Es decir, a ver, no tasan, creo que las cosas o no miden las cosas con la misma vara, ¿no? Se vio sí una cierta incongruencia a lo largo de la temporada para medir los daños de uno y otro y para calificarlos o sancionarlos con tales o cuales puntos. Y creo que sí, esto le ocurre a Checo, quien se ve en una segunda carrera de Austria, donde en la primera, si no pudo conseguir tampoco un podio, entonces súmale una nueva presión en donde tienes una segunda oportunidad, ahora sí destácate. Lo está haciendo bien, está a punto de lograr el 3er lugar y lo despista un Lando Norris, pues le mete una presión extraordinaria nuevamente. Entonces sí se le ve esta desesperación por llegar a un lugar mucho más relevante, y tiene estos incidentes con Charles Leclerc que le terminan retrasando pues todavía un poco más por ambas sanciones. Pero creo que, pues bueno, un 4º lugar no es malo. No es nada malo para todo lo que le ocurrió. Por eso creo que a veces la crítica exagera un poco en el desempeño del piloto tapatío, porque la verdad es que, pues sí, no contó otra vez con la fortuna, pero de todos modos el desempeño, pues para mí no fue tan malo, ¿no? Sí, no, coincido contigo. Yo creo que uno desde afuera es muy fácil decir: ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué Mercedes metió a pits? ¿Por qué utilizaron estas llantas? Pero habría que estar ahí, habría que estar detrás del volante como para entender realmente por qué las cosas pasan como pasan. Entonces yo creo que Checo finalmente rescata una carrera muy buena. O sea, son puntos, es una muy buena posición para acabar en casa, teniendo en cuenta que, a ver, Max Verstappen es el número 1. Aún así Checo haya arrancado en la pole
Verstappen se está peleando el campeonato con Hamilton. En algún momento le va a llegar la orden de equipo, decirle deja pasar a Max y atrás a Hamilton o atrás a Bottas o a cualquier Mercedes, pues. Entonces, yo creo que desgraciadamente Checo no puede aspirar a la primera posición, por lo menos no lo podía hacer esta temporada. Y tiene que estar de escudero. Entonces yo creo que el rango de posiciones en las que él tiene que acabar es o segundo, tercero o cuarto. Cuarto ya como un extremo de que no le fue tan bien y los dos Mercedes lo superaron. Checo no se debe permitir quedar más atrás más abajo del cuarto lugar, y supongo que la escudería le exigen exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen el coche. Están considerados que los dos Mercedes están en la pelea y tienen a Max Verstappen. Entonces tiene que andar jugando Checo entre el primero y el cuarto lugar. No Claro. se puede permitir más. Sin embargo, la siguiente carrera esa sí fue muy controversial por un incidente en particular. Fue Silverstone en Gran Bretaña. Una de las carreras, si no es que el circuito más emblemático de la Fórmula 1, porque prácticamente es la cuna de la Fórmula 1. Es donde nació todo este deporte, toda esta magia que vivimos. Y Silverstone es tradición, incluso más allá de Mónaco. Sí, no, completamente de acuerdo. Además, se rompen constantemente los récords de asistencia del público. Es uno de los premios más asistidos, donde se vive con verdadera pasión. La verdad es que hay que decirlo, los ingleses son, pues yo creo que los inventores de los principales deportes en el mundo, y lo hacen increíblemente bien en cada uno de ellos. Me refiero como afición también, ¿no? O sea, siempre están muy pendientes y acompañan cada uno de estos grandes eventos, porque pues tienen muchos más años practicando esos deportes que cualquier otro país. Y aquí, la cuna de la Fórmula 1, de verdad es que lo viven. La prensa yo no sé si tenga en el mundo, pero estoy casi seguro que tiene la mayor cobertura del deporte de la Fórmula 1. O sea, eso seguro. Hay muchísimos analistas, lo hacen además muy bien. Pero también déjame decirte que es la prensa menos objetiva. Seamos sinceros. En eso estoy completamente de acuerdo. A ello iba. Yo creo que hay mucha participación, pero entre ellos se van a echar como, no, tú estás defendiendo a Norris, no, tú estás defendiendo a Hamilton, no, es que tú cobijas demasiado a un Russell. Pues sí, pero eso es interno y ahí es entre periodistas. Pero cuando se trata de un extranjero, yo creo que ahí sí pierden la objetividad por completo. Y, a ver, no quiero pecar de usar un término muy generalizado, pero se nota en ciertas ocasiones, y voy a permitirme esta licencia. Yo sé que muchas personas pueden no estar de acuerdo conmigo. Creo que a los pilotos de origen latino, y principalmente latinoamericanos, han tenido ciertas reservas, cuando menos la prensa inglesa, o el trato de las autoridades muchas veces bajo la presión de esta influencia por la prensa inglesa. Entonces creo que sí se les califica de una forma distinta y no se le da el lugar que le corresponde a cada uno de los pilotos, independientemente de la nacionalidad. Porque estando en el año en el que estamos, 2020, abanderando una de las causas que tiene Lewis Hamilton, que es de Black Lives Matter, pues de verdad, no solamente la vida de las personas afroamericanas o de raza negra o afro, en fin, el país donde habiten, de raza negra, pues no solamente la raza negra, la raza cobriza, la raza amarilla, en fin, cualquiera, no tenemos por qué hacer distinción alguna de nadie, mucho menos por su condición racial o económica o de orientación sexual. Ya estamos en una época en donde de verdad eso tendría que quedar pues mucho más atrás en la historia, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo. Creo que la prensa inglesa se caracteriza por eso, por ser poco objetiva, por defender solamente a los de casa, pero a veces, o sea, no es defenderlos porque los ataquen, a veces es defenderlos en situaciones indefendibles, donde la misma prensa inglesa sabe que sus pilotos ingleses se equivocaron
y aún así buscan dónde defenderlos o hay alguna rivalidad con algún otro y es tirarle al otro. Cuando es un deporte, tiene que haber juego limpio, tiene que haber educación, tiene que haber muchas cosas, armonía y sí, competencia libre, pero competencia sana, ¿sabes? Entonces, bueno, retomando otra vez la carrera de Silverstone, yo creo que es uno de los accidentes más importantes de la temporada. ¿Por qué? Porque arrancan y en la primera vuelta, en la primera vuelta y como a medio circuito, Hamilton y Verstappen van peleando la primera posición. Verstappen sale aventajado por fuera de una curva y en la segunda recta más grande segunda o tercera recta más grande de Silverstone trae a Hamilton por dentro, pero Hamilton viene ganando terreno. Llega el punto en que tienen que dar vuelta a la derecha y Hamilton alcanza a tocar a Verstappen en la llanta, la llanta delantera izquierda se choca con la llanta trasera de derecha de Verstappen y sale literalmente disparado contra el muro. Incluso no se rompió el eje trasero. El ring quedó sujeto al eje, pero la llanta se salió del ring, salió volando. Verstappen tuvo un impacto muy fuerte que incluso lo llevó al hospital. Entonces, se especuló mucho si a lo mejor Hamilton hasta cierto punto lo había hecho a propósito. Yo sinceramente lo dudo. Yo creo que estando a esas velocidades y con todo el riesgo que implica correr un coche de Fórmula 1, debe ser realmente muy estúpido alguien si intentara ganar por medio de un toque a esa velocidad o por medio de hacerle daño a alguien, porque por muy calculado que lo tengas, o sea, Verstappen salió disparado literalmente contra el muro y fue a dar al hospital. Incluso Verstappen también después declaró que cómo era posible que Lewis Hamilton estuviera festejando y tan tranquilo cuando él andaba en el hospital. Entonces, yo creo que es uno de los accidentes y de los sucesos más memorables de esta temporada y que reflejan claramente la dura rivalidad que surgió entre estos dos pilotos. Que digo, nosotros como aficionados lo agradecemos. No el accidente, sino este tipo de rivalidades, porque es un espectáculo muy grande. Pero sí llega a haber este tipo de incidentes que son naturales, están corriendo. Pero fue muy fuerte. Y yo creo que esta carrera de Silverstone 2021 se caracterizó o pasó a la memoria de los aficionados de la Fórmula 1 por este accidente, por el punto en la temporada en el que se encontraban. Verstappen venía ganando, Hamilton en su casa, le da un toque a Verstappen, hasta todo parecía propicio para pensar que Hamilton venía preocupado y dijo: tiene que haber un alto aquí y pues si tengo que llevarme a alguien lo voy a hacer. Repito, no creo que haya sido el caso. Y en general una carrera que Charles Leclerc sorprende, liderando desde la primera vuelta casi hasta las últimas, donde ya con Max Verstappen fuera, Lewis Hamilton viene persiguiendo a Charles Leclerc y en más o menos en la misma curva donde Verstappen se despistó, Charles Leclerc al parecer se pone nervioso, ¿no, Oscar? ¿O tú qué dirías? Sí, yo creo que se puso nervioso, ya estaba muy cerca el piloto inglés de él y es en la vuelta 50 en donde entonces tiene pues como esta desatención, cuando menos por llamarle de alguna forma, y aprovecha perfectamente un gran cazador como es Lewis Hamilton, que siempre lo ha declarado así. A él le gusta ir tras de la presa, ponerlos nerviosos, tal cual como ocurre en el reino animal. O sea, se van poniendo nerviosos las presas, se van cansando, y aquí vemos a ese Lewis Hamilton que se va divirtiendo, porque también hay maldad en la naturaleza. Los animales a veces juegan con sus presas. Sí. Y Lewis Hamilton creo que tiene muchos, si no la mayoría, pues grandes detalles que parece que juega con sus rivales. Y está bien, digo, eso no es maldad, desde luego. O sea, eso no, aquí no nos habla de
de una mala estrategia o de algo que esté en contra del reglamento, para nada. Es un juego psicológico muy importante que también forma parte importante del desempeño de un piloto en la Fórmula 1. Y como en todo deporte, la psicología va muy, muy, muy de la mano para intimidar al rival. Por supuesto. Y lo aprovechan no todos los jugadores, no, porque no todos tienen esa fortaleza mental. Hamilton sí es un piloto que la tiene y la aprovecha muy, muy bien. Yo creo que Leclerc sí es un piloto que ha demostrado esta cierta, pues no sé si debilidad, pero le ha pasado que se pone nervioso en algunas otras pistas, el caso de Mónaco, por ejemplo, y termina despistándose. Acá no le provoca un accidente, ni mucho menos, sale nada más momentáneamente. De hecho, el control lo pierde nada, pero es más que suficiente para que Lewis Hamilton aproveche y se lleve las 2 últimas vueltas del Gran Premio de su casa, donde además la afición, fíjate, algo que pues es reprobable, pero también lo entiendo como aficionado. Gran parte de la tribuna, el sector donde Max Verstappen se estrella contra las llantas, lo primero que hacen, porque hoy la tecnología o los teléfonos pues permiten tener a un reportero detrás de cada teléfono, ¿no? Entonces, para quienes gustan de ir grabando detalle a detalle, se muestran varias tomas de distintos teléfonos en la tribuna por la zona donde se despista y se estrella Max Verstappen. Y se ve como la mayoría festeja el despiste de un Max Verstappen que pues va a quedar fuera de la carrera y no sumará ningún punto ante la superioridad de el piloto de casa como es Lewis Hamilton. Y digo, entiendo, porque pónganse a pensar, aquí en el Autódromo Hermanos Rodríguez, si Checo Pérez se ve en un incidente similar, creo que la afición haría exactamente lo mismo. Si él despistara a un Lewis Hamilton que se queda fuera de la carrera y Checo va en primero, pues seguramente, bueno, no voy a asegurar nada, pero creo que la gente también pues lo ovacionaría. Claro, al final yo creo que el reglamento es el que tiene que puntuar, el que decir, no, señores, perdón, aquí se debe aplicar la regla, y esa fue la gran ausente en este Gran Premio de Silverstone. Sí, un Gran Premio de Silverstone que termina con Hamilton en primer lugar, Leclerc en segundo, Bottas en tercero, Norris nuevamente en casa luciéndose, cuarto, Ricciardo, la primera vez que lo mencionamos en estos resúmenes, fue una buena carrera para él, acaba en quinto. Desgraciadamente Checo acaba en 16, sin embargo le arrebata la vuelta rápida a Hamilton para que no se la lleve y así un poquito minimizar los daños hacia Red Bull. Fue lo que le encomendaron a Checo, ya que si no iba a quedar en posición número 10 y solamente iba a conseguir un punto. De ahí nos vamos a la última carrera antes del parón de verano. Hungría, factor en contra, concreto mojado. ¿Cómo la viste? Yo en mi opinión, perdón Oscar, yo creo que es una de las mejores carreras que he visto esta temporada. Se reavivó, ya lo platicaremos un poquito más a detalle, un duelo que quedó pendiente la temporada 2007 entre Hamilton y Alonso, que de verdad dieron cátedra de cómo se maneja, cómo se defiende y cómo se rebasa. Un húngaro ring donde a mí también me parece que es un circuito muy bello, me gusta mucho. Corto, pero muy bonito. Intenso también, ¿no? Hay que mencionarlo. Y tiene, yo creo que, a ver, pues no sé qué opines tú, pero uno de los incidentes de carrera, pues yo creo que el más desastroso de toda la temporada, porque el despiste masivo que provoca Bottas ante la frenada de un Lando Norris que no esperaba el piloto finlandés y que termina estrellándose en la parte trasera del auto de McLaren, pues entonces provoca una carambola terrible para la escudería de Red Bull, porque a ver, poniéndonos en orden, Bottas le pega a Lando Norris le pega a un Max Verstappen. Sale disparado hacia Max Verstappen. Exacto. Termina pegándole también el mismo Bottas a Checo Pérez, que por la trayectoria que llevaba, termina despistando, no pegando, a un Pierre Gasly que venía detrás. Pero
el que se juntaran todos y se redujera la velocidad tan importantemente en esa parte de la pista, provoca que también un Lance Stroll que venía más atrás y que no calcula que Charles Leclerc tiene que frenar de la forma en la que lo hace, termina arrollándolo y le pasa la llanta delantera izquierda por encima del automóvil. Y otra vez tenemos que agradecer a quien propuso que el halo se implementara en los automóviles de la Fórmula 1, porque le ha salvado la vida. Híjole, mínimo te podría decir que aquí a Lance Stroll, evidentemente a Lewis Hamilton, ya hablaremos de eso también más adelante, pero también recuerdas este accidente donde sale volando Fernando Alonso por encima de Charles Leclerc. En Spa, en el arranque de Spa. Exactamente, en Francorchamps. Y ahí el halo también lo termina salvando, porque si no le vuela la cabeza con el neumático, evidentemente no a propósito, pero el auto de Fernando Alonso. Entonces yo ahí nada más podría contarte 3 casos en donde el halo claramente le ha salvado la vida a 3 pilotos. Hay una más en esta temporada en Italia, claro. Pero no queremos spoilear nada. No, sí, a esa me refería con la tercera. Yo ya comenté 2, la otra, por eso dije, no les voy a decir ahorita, eso ya tendrán que escucharlo en otro capítulo. Perfecto, pero aquí sí no coincido contigo, Oscar. Perdón, pero Stroll yo no lo justifico. No, bueno. Yo siento que Stroll, híjole, es que, o sea, Lawrence Stroll, su papá, pues, le compró un juguetito. Sí, le compró un gran coche con escudería incluida a un niño de 5 años. De verdad, yo no le veo cualidades de piloto, no sé qué hace ahí. Repito, dudo que haya fans de Lance Stroll. No, tiene un montón. Pero si los hubiera, que nos estén escuchando ahorita, es mi particular opinión. Sí, o sea, Stroll para mí como piloto no tiene nada rescatable. Sin embargo, se lleva de calle a Charles Leclerc y de hecho, o sea, bandera roja por toda la pedacería de fibra de carbono de las piezas de los coches. Todos los coches pasan a pit lane y los que se quedan fuera son Checo, Lando Norris, Lance Stroll, Charles Leclerc, Valtteri Bottas y Nikita Mazepin. Él sí, no sé, a lo mejor se metió el pie solo. Nikita Mazepin es otro de esos pilotos que... Pero eso nunca ha pasado, sí. No, casi no pasa. O sea, Mazepin es un gran piloto, de verdad. No entiendo por qué falla a veces o casi siempre. Bueno, él también quedó fuera. Que cabe mencionar que tuvo un incidente con Kimi saliendo de pits ambos. Mazepin viene entrando y Kimi no lo ve y sale, casi se tocan en pits. Sí. Afortunadamente no pasó. Pero bueno, todo este choque provoca la bandera roja. Que los coches que pasaron ya el accidente siguen circulando, traen llantas intermedias. ¿Y qué pasa? Que todos ven que la pista se está secando. Entonces, todos optan por pasar a slicks, que son las llantas lisas que no tienen dibujo, para evacuar el agua. Y Hamilton no. Hamilton decide quedarse en pista, o por lo menos recibe esa orden. Y se da una de las arrancadas más curiosas de la Fórmula 1. Una rearrancada, de la carrera con un solo coche, el Mercedes de Lewis Hamilton. Sí. Mientras todos los demás estaban formados en el pit lane, listos para arrancar con todos neumáticos lisos, de slicks. Entonces Hamilton arranca, claramente se ve muy rápidamente superado por todos y tiene que parar en la siguiente vuelta, lo cual le cuesta descender varias posiciones en la tabla. Y esto le provoca a un Lewis Hamilton que está acostumbrado a ganar y que siempre es lo que busca, un gran coraje, porque nuevamente entonces se trata de la estrategia que está siguiendo el equipo. Yo creo que tienes que leer muy bien y Hamilton creo que es uno de los pilotos más preparados precisamente para leer las condiciones de pista. Tú o ustedes pueden ver que como un Max Verstappen tiene una comunicación constante con su ingeniero diciéndole, a ver, quiero que me digas cómo está mi llanta trasera derecha porque la siento un poco más en temperatura que a diferencia de la izquierda. O los frenos siento que vienen fallando un poco. O pierdo potencia en la curva tal. Es un piloto que constantemente está
en contacto y en comunicación con su ingeniero y que tiene o le presenta las dudas para tener el auto al 100%. Hamilton, sin embargo, no habla tanto. Sí consulta cosas, desde luego, y hay una buena comunicación. No quiero decir que no la tenga, por supuesto que la tiene. A lo que voy es que Hamilton va leyendo eso durante la carrera, vuelta tras vuelta. En la pista eso lo va considerando y muchas veces sabe, sin que se lo digan, en qué posición van los pilotos. Ustedes me pueden decir, ay, no, pero eso es imposible, él va viendo para adelante. No. Hamilton de verdad tiene mucha conciencia y va haciendo los cálculos matemáticos. Por eso un piloto de verdad tiene cualidades insospechadas y de verdad extraordinarias, y no cualquiera puede estar allí, porque Hamilton hace una muy buena lectura de lo que es la pista. Cuando suceden este tipo de cosas, él las reclama mucho y creo que está bien. Digo, a lo mejor no es el momento, pero pues no hay de otra. También el deportista, y más a esas velocidades, van, obvio, con una adrenalina durísima. Imagínense ustedes ir a 340 kilómetros por hora y que lo van logrando todo muy bien, y una mala estrategia te quita de sumar el primer lugar y esos 25 puntos que otorga. Entonces yo creo que, pues sí, tiene un momento, un desaguisado fuerte, pero sabemos lo competitivo que es. Entonces no se va a dejar, él va a perseguir siempre el primer lugar, y cuando tiene el auto, la verdad es que lo vimos esta temporada. Insisto, no quiero adelantar detalles, pero hay muchas cosas todavía por analizar. Por eso es que no se deben de perder el Gran Circo en ninguno de sus capítulos, porque iremos recapitulando para que ustedes se emocionen si se perdieron detalles de esta temporada 2021. Sí, exactamente. Y retomando un poco la carrera, se los adelanto, Ocon ganó el Gran Premio de Hungría, pero no porque la victoria de Ocon no sea relevante, pero era un piloto que no se esperaba que ganara. Sin embargo, hubo cosas más relevantes. La ganó gracias a un show, a un espectáculo, a un duelo impresionante que nos regalaron Alonso y Hamilton. Señor Rey de España, Fernando Alonso, porque es mi piloto favorito, tienen que saberlo. Pero sí, no, brutal. Cómo defiende, cómo frena a Hamilton durante 10 vueltas con un Alpine. O sea, Ocon va liderando la carrera. De hecho, Sebastian Vettel con un Aston Martin viene atrás y durante muchísimas vueltas no le puede dar alcance. No trae el ritmo de carrera sí trae el ritmo para mantenerse pegado a Ocon, más no para rebasarlo. El Húngaro Ring es algo estrecho, tampoco es muy fácil rebasarlo. Sin embargo, sí hay muchas zonas donde se puede hacer rebases. Entonces, Alonso frena a Hamilton durante aproximadamente 10 vueltas e incluso les dice a su equipo Alpine que lo mantengan monitoreado de los tiempos, de las llantas, de todo absolutamente lo relacionado con Hamilton, y que Ocon defienda la posición con Sebastian Vettel. ¿Por qué? Porque Alonso sabía que si retrasaba lo suficiente a Hamilton, sabía que Hamilton trae un Mercedes y que su coche es muy superior a los dos Alpine. Entonces, de retrasarlo lo suficiente para agotar vueltas de la carrera, muy probablemente no le iba a dar tiempo de alcanzar a Ocon, y a lo mejor Ocon se podía llevar el Gran Premio. No tanto porque Ocon se lo llevara, sino puntos para la escudería. Y eso es muy importante, por lo que ya hemos mencionado de los puntos al final de la temporada. Y Hamilton todavía tenía que pasar a Carlos Sainz, tenía que pasar a Sebastian Vettel, y no recuerdo bien, probablemente uno o dos coches más, pero Hamilton venía como cohete. Entonces, sí, la acción de Alonso de retrasarlo durante 10 vueltas y varias veces que Hamilton intentó rebasarlo y Alonso le cerró muy limpiamente el paso, ocasionó el resultado que hoy en día tenemos, que es que Ocon haya ganado el primer lugar, Vettel segundo, nunca lo pudo rebasar. Hamilton alcanzó a colarse al tercer lugar, no lo rebasó, pero sí se le pegó a Vettel ya, sí, al final de carrera. Había rebasado a Carlos Sainz, quien quedó en cuarto, y Alonso que quedó en quinto. Entonces, gran labor de Alonso.
gran trabajo en equipo con Alpine y con Ocon, y sobre todo gran espectáculo el que nos regalaron. Sí, una de las más grandes carreras, una defensa enorme de Fernando Alonso, extraordinario el piloto español. Señor Fernando Alonso. Perdón, señor Fernando Alonso. Y sí, yo creo que una vuelta más y entonces Lewis Hamilton le da alcance y rebasa a Vettel y a Ocon. Vettel y a Ocon, exactamente. Yo creo que de no haber sido por el desempeño del piloto español, Ocon no estaría todavía celebrando su primer lugar en la Fórmula 1, entonces se lo debe eternamente a Fernando Alonso, y yo creo que, pues bueno, el trabajo para la escudería Alpine, pues en esa carrera fue sin duda el mejor resultado que obtuvieron en la temporada, y lo hicieron muy bien ambos pilotos. Sí, totalmente de acuerdo, Oscar. Pero ya vemos la bandera a cuadros. Ya estas llantas no dan más y ya se está acabando esta carrera. Entonces vamos a dejar el resumen de la temporada 2021 hasta la carrera de Hungría para hacer una pausa y regresar en siguientes capítulos al resto de la temporada, que bueno, no se la pueden perder porque estuvo brutal, estuvo increíble. Exactamente, así que la invitación queda abierta para que no se pierda ninguno de los capítulos del Gran Circo, pero el siguiente que viene, pues obviamente con este análisis de la temporada 2021 de la Fórmula 1. Así que nos escuchamos muy pronto, mi querido César Olivares, como siempre, un placer compartir este asiento contigo. Igualmente, Oscar, un placer como siempre, y por favor no dejen de seguirnos, elgrancirco.podcast en todas las redes sociales. Por favor, estén al pendientes de los capítulos que se van a ir subiendo semanalmente, y recuerden, no solamente es análisis de grandes premios, la temporada ya casi va a empezar, entonces vamos a estar muy al pendiente de cada carrera, de noticias, de la presentación de los coches, movimiento de escuderías, declaraciones, algún ajuste en el calendario, todos se los vamos a tener puntualmente aquí con análisis, muy a nuestro estilo, pero con la mejor de las actitudes para que esta Fórmula 1 nos siga apasionando y que sobre todo esta temporada 2022 gane muchos más seguidores y más aficionados a la Fórmula 1. Entonces nos vemos el siguiente capítulo. Así es, mi querido César, nos estamos viendo. Yo soy Oscar, bueno, escuchando, por supuesto. Yo soy Oscar Virués, y recuerden, manejen sus vidas con mucho cuidado. Esto es El Gran Circo.